Si una persona se ve frente al espejo y lo que ves a Napoleón Bonaparte está bien de la cabeza, no está bien de la cabeza. Hay que tratarlo como Napoleón, probablemente sí, por lo menos mientras llegue el médico. Porque decirle que no es Napoleón no va a servir de nada. Esto ya lo he contado, pero igual sirve en esto. Ay, mira, soy demasiado dueño de la verdad, y como el dueño de la verdad era él, se fue. Digo, uy, me la están quitando. No hay nada más aterrador que una persona con un grave problema de esquizofrenia. Por lo menos yo nunca he visto a nadie más preocupante y aterrador. Yo he estado con por lo menos 2 esquizofrénicos, probablemente 3. Una de ellas, cuando yo estudiaba psicología, nos llevaron al Hospital Fray Bernardino de Sahagún en México, es un hospital psiquiátrico, a conversar con una mujer brillante, ella, absolutamente brillante. Estuvimos hablando a largo rato y la mujer era muy inteligente, era muy aguda en sus análisis, hasta que llegaba un momento, hablando de su vida personal, donde empezaba a hablar de sus alucinaciones como si fueran reales. Y no puedes decirle que se equivoca. Se puede molestar, se puede incluso poner violenta o se puede sentir enormemente dolida. La madre de una amiga mía, añísimos después de que nos dejamos de ver, éramos amigos del bachillerato y esto fue por ahí de los años 80, antes del terremoto, un día me habló, quién sabe cómo consiguió mi teléfono, probablemente en el periódico, y me dijo que quiero hablar contigo. Y yo, pues sí, señora, ¿cómo no? Y me estuvo contando lo que le hacían los vecinos, que se le metían en la casa de noche y sus gafas cuadradas se las hacían redondas, y ella era refugiada de la Guerra Civil Española, y las manteles tan bonitos que traía de España, pues se los hacían más finitos, como si luyeran la tela para hacerla más delgada y menos valiosa, y luego le ponían somníferos en su café en la noche para poderse meter en su casa y hacerle cosas, y le movían la cama del lugar, y estaba absolutamente convencida de ello. Y no le puedes decir que no. Primero que nada, no te ganas nada, no le haces ningún favor, no la atraes hacia la realidad, al contrario. Por eso ese tipo de cosas las tratan profesionales que han tratado a muchas personas esquizofrénicas y saben, por lo tanto, cómo tratarlos. A uno, cuando se le presenta una persona esquizofrénica de la nada, no me lo esperaba de esta mujer, y empieza a entrar a contarte sus alucinaciones, sus delirios, sí, lo tratas como si fuera Napoleón Bonaparte, te retiras y esperas que su psiquiatra la atienda pronto, o si es parte de tu familia, llamas al psiquiatra lo más pronto posible.